¿verdad? Aquí tenemos el cuadro estadístico y aquí tenemos la opción para abrir en una nueva ventana y lo descargamos, ¿verdad? Este es el archivo que vamos a necesitar. Este archivo vamos a utilizar para hacer los ejemplos de los gráficos, ¿verdad? Así que ya vamos a entrar en ese tema, vean. Entonces, traten de descargar este archivo, por favor. Habilitan la edición y yo me voy a regresar aquí, vean. Porque antes de empezar con el ejercicio, quiero mostrarles la presentación de los gráficos. En el caso de los gráficos, realmente Excel tiene bastantes opciones para interpretar la información. Por ejemplo, aquí los ejemplos que yo he colocado en los gráficos solamente son dos, que es el gráfico de barra y gráfico lineal, ¿verdad? Los he tomado de ejemplos, pero realmente hay muchos tipos de gráficos. Hay gráficos de pastel, que son los gráficos circulares, ¿verdad? Están también los gráficos de columnas, están los gráficos, le llaman ellos de dispersión, que son los que utilizan las personas, los arquitectos, ¿verdad? Entonces, cada gráfico tiene su utilidad, ¿verdad? No, prácticamente, pues nosotros tal vez utilicemos los más comunes, ¿verdad? Que son los que nos ayudan a poder comparar. Entonces, en el caso de los gráficos, no importa cuál sea, ¿verdad? El concepto es el mismo, ¿verdad? Porque ¿qué es un gráfico? Es la representación de valores que nos permiten hacer una comprobación comparativa de manera visual y que la información mostrada se entienda mejor. O sea, yo le decía, no es lo mismo que usted, su jefe le diga, dame un resumen de información y usted le lleve 10 hojas con una tabla súper grande, a que le diga que está en una información bien resumida y el que genere la mayor cantidad de datos sea el gráfico, ¿verdad? Y que en base a ello pues puedan compararlo, ¿verdad? Si no, no existieran, por ejemplo, en las redes sociales. Por ejemplo, si usted se fija, Facebook tiene un área de publicidad, ¿verdad? Y en la área de publicidad, para las personas que trabajan ahí, pues, y poder verificar que un anuncio le funcione bien, lo primero que hacen es comparar la gráfica, ¿verdad? Si está arriba, si está abajo, qué anuncio funcionó más. Entonces, prácticamente en cualquier área los gráficos son bien utilizados, ¿verdad? Va, en el caso de acá, los gráficos de barra, tomando ejemplo a ellos, podemos tener barras agrupadas y barras apiladas. Las barras agrupadas son así, ¿verdad? Que originalmente pues son más entendibles, ¿verdad? Y las gráficos de barras apiladas son así, ¿verdad? Que prácticamente podemos, sí hay una comparación siempre, porque la comparación aquí con respecto aquí, aquí si usted se fija, es como quién tiene mayor frecuencia, ¿verdad? Y aquí se mide como a nivel de rango, a quién llega más lejos. Entonces, así es como nosotros podemos ver prácticamente la diferencia entre estos dos. Ahora, independientemente cuál sea el gráfico tiene sus partes, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, ¿verdad? En esta presentación de color cada parte del gráfico, ¿verdad? El área del gráfico, ya vimos que es toda esta área que está aquí, vean, que es la que está marcando esta flechita. Luego tenemos la serie de datos. Para poder hacer el gráfico, yo siempre voy a necesitar manejar algo que se llama serie. Serie uno, serie 2. Un gráfico para poderse mostrar correctamente siempre va a necesitar de más de una serie. O sea, con una serie el gráfico no se puede, por decirlo así, graficar correctamente. Necesita como datos de comparación, ¿vea? Por ejemplo, que usted me diga, profe, pero ¿y si queremos comparar en un gráfico la cantidad de empleados que están afiliados a diferentes AFP? Se puede hacer, sí se puede hacer, porque AFP es el, digamos que viene siendo el concepto, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los tipos de AFP? Un ejemplo, Confía Crecer, ¿verdad? Que son prácticamente para los empleados, que nosotros nos llamamos públicos y privados, ¿verdad? Los gubernamentales, sí, ellos tienen otras AFPs,
Entonces, no solamente existen AFP Crecer ni Confía, sino que hay otros. Entonces, dependiendo cómo sea, aunque sea AFP, pero con solo que sea Crecer y Confía, ya tengo dos datos diferentes. Entonces, a esos dos datos, a cada uno nosotros le llamamos serie. Serie uno, serie 2. Si vemos el ejemplo aquí, aquí nos aparecen dos series, porque aquí nos dice vea, serie de datos. Entonces, la serie de datos tiene que ver, por ejemplo, aquí me aparece dinero, vea, el monto. Y aquí abajo me aparecen los meses. Probablemente lo que se verificó aquí fue cuáles de los meses se obtuvo mayor ganancia, poniendo un ejemplo. Entonces, para eso se tomaron dos series. ¿Cuáles serían las dos series? El mes y el monto, ¿verdad? Así es. Entonces, al final siempre tengo dos series, ¿verdad? ¿Puedo tener más de una serie? Sí se puede, pero dependiendo del tipo de gráfico. Si es un gráfico de pastel, es mucho más fácil porque sabemos que cada porción representa una serie diferente. Pero eso, dependiendo lo que uno quiera mostrar, así es la cantidad de series que se pueden utilizar. Los recomendables son de dos. Vale. Luego, bueno, hay algunas cosas que son más decorativas, les llamo yo, ¿vea? Como por ejemplo el título de los ejes. ¿Por qué le llaman ejes? Porque si nosotros nos vamos al plano cartesiano, lo voy a poner así, nosotros nos mostraban que habían dos ejes, eje Y X y eje Y. Entonces nosotros aquí tenemos el eje X en la parte de abajo, por eso dice títulos de los ejes. El eje X es aquí, vea. Entonces, si usted se fija en el título, ellos le pusieron 2012. Y en el título del eje Y le pusieron montos. Entonces, los ejes también nosotros decidimos cómo se van a llamar. Por eso le digo, es más decorativo. Y aquí nos aparece en color naranja los ejes, vea. La representación de los ejes es toda esta área. En el caso del eje, en el eje Y y la representación del eje X es toda esta área, que son donde están los meses, vea. Vale, luego de eso están las etiquetas de datos. Esta también es decorativa porque si yo no quiero que tenga etiquetas, no se las pongo. Entonces es algo más así, ¿verdad? Y eso es para que aunque yo aquí tenga los valores, pero que aquí me represente exactamente qué significa, hasta dónde llega el gráfico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí yo tengo un rango de $0 a $6,000, pero los gráficos, en este caso el gráfico representado, cada barra llegan a un nivel diferente. Entonces, como aquí, ¿verdad? Hay valores que no se ven. Por ejemplo, el 3,800 no está aquí recalcado, pero como está dentro del rango, me lo está posicionando. Entonces, la etiqueta de datos me ayuda a eso, ¿verdad? A poder etiquetar cada uno de los gráficos. Y para que así se vea exactamente hasta dónde llegan, ¿verdad? Si yo no la quiero, pues igual, ¿verdad? La puedo quitar. Luego, otra cosa que sí es importante es la leyenda. La leyenda es como una descripción de qué significa cada color. Por ejemplo, si yo tuviera varias series y quiero, por ejemplo, identificar cada una por diferentes colores, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, digamos que si en lugar de estar verificando aquí el monto del 2012 por mes, verificara, por ejemplo, las notas de cada alumno. Entonces yo quiero ver Juan, Pedro, María. Entonces a cada uno yo le puedo dar un color diferente. Y cuando las barras tienen colores diferentes, en la leyenda empiezan a aparecer los cuadritos de diferentes colores. Aquí solo muestra uno porque todas las gráficas están de un solo color, vea. Entonces, por esa razón que vemos eso. Y, ok, alguien le está fallando el Inter. Quiero ver esta. Permítanme. Vale.
Vale, entonces, ya de ahí, por ejemplo, ya esto que dice título del gráfico es lo que va en el nombre que va a tener la gráfica. Por ejemplo, ahí se llama ingresos. Pero si ya quiero ser un poquito más específica, yo le puedo poner ingresos mensuales o ingresos del año 2012, por ejemplo. Ya es un poquito más específico. Y ya lo que dice área de trazo es donde se encuentra solo las gráficas, y donde dice línea de cuadrícula son las líneas que están atrás de los gráficos. O sea, hay algunas cosas que, como le digo, son más como adorno o representación, ¿ve? Y otras que sí son importantes. Lo recomendable de todo lo que ustedes están viendo es tener cuidado con la serie de datos que se selecciona, colocarle un nombre al gráfico, eso sí es importante. Las leyendas son importantes porque eso me ayudan a saber si las barras son de diferentes colores o aunque sea de un solo color, pero es importante saber qué significa. Y si en algún caso el gráfico tiene así como este, ¿verdad? Que va entre rangos, pues sí es importante colocarle las etiquetas, ¿verdad? Para que tengan exactamente los valores. Vale, entonces, basando en esta explicación, antes de continuar con un cuadro estadístico, porque este ya lo trabajamos el día de ayer, pero lo vamos a complementar ahora, lo primero que vamos a hacer es generar un gráfico, ¿sí? Vamos a hacer primero un gráfico de esta tabla que nosotros tenemos. Entonces, para hacer un gráfico yo voy a necesitar dos, ¿verdad? Entonces voy a necesitar dos rangos. El primero que voy a hacer es, por ejemplo, voy a hacer un gráfico grande ahorita. Voy a seleccionar los apellidos, pero cuando voy a hacer gráfico se selecciona desde el título. Y luego selecciono todos los datos, ¿sí? Por ejemplo, voy a sacar un gráfico de barra para que usted vea que el gráfico de barra, ese pues se utiliza pues la mayoría de veces para datos de comparación individual, ¿ya? Entonces voy a tomar los apellidos en lugar del nombre porque Gutiérrez, Pérez, Guerra, Paz, no, ahorita pues esto nos va a indicar las diferentes personas, ¿verdad? Y voy a tomar el salario también. Entonces, como yo tengo que seleccionar dos rangos, el de apellido y el de salario, pero acuérdese algo que dije, cada uno significa una serie. Entonces, apellido sería la serie 1 y el salario sería la serie 2. Entonces, voy a seleccionar primero los apellidos, solo los apellidos, ¿ya? Y voy a tener presionada la tecla control, voy a hacer esto un poquito más pequeño para poder ver toda la tabla. Voy a tener presionada la tecla control, no la voy a soltar y al mismo tiempo voy a seleccionar el salario. Hasta que yo ya seleccione el salario y suelto el mouse, suelto la tecla control. ¿Ya? Háganlo usted, por favor. Repito el proceso. Primero seleccionamos los apellidos. Luego soltamos. Tengo presionada la tecla control y selecciono el salario. Hasta que ya haya seleccionado el salario, suelto la tecla control. Tiene que volverlo a seleccionar, ¿verdad? Eso no hay problema. Se le da clic a cualquier celda. De apellido. ¿Hola? De apellido vamos a seleccionar. Pero tiene que seleccionar una serie a la vez. Primero solo los apellidos. Termina de seleccionar los apellidos, suelta el mouse y luego tiene presionada la tecla control y selecciona el salario. O sea que la selección es por individual. Primero todos los apellidos se suelta, luego la tecla control y se selecciona el salario. Luego me posiciono a dónde. O cuando llego al final, presiono la letra control. No, primero solo selecciona apellidos y ya está ahí, suelta el mouse. Ajá, ahora. Y ahora tiene presionada la tecla control y seleccione todo el salario, desde el título salario, ¿verdad?
Ujú, desde el título. Todos los salarios. Primero suelta el mouse y después la tecla control. Que no puedo, en ese de los salarios me quedé. Para la letra esa. Primero selecciona los apellidos, lo normal, suelta el mouse, vea, ya no tengo nada seleccionado. Ajá. Vaya, Ahora para presiona la tecla control de su teclado, que en el está, salario. presiona la tecla control, Ujú. tecla. Sí, Va, ok, la tiene presionada. Y sí. ahora selecciona todos los salarios. Desde el título, mire, yo desde el título le di clic hasta el último salario, suelto el mouse y suelto control. Las dos al mismo tiempo. No, primero suelto el mouse y después suelto control. Ya estuvo. Ok. Yo sé que es algo confuso porque es la primera vez que hacemos ese tipo de selección, ¿verdad? Pero lo que sucede es que si la seleccionamos todo de una sola vez, no nos van a salir series, solo nos va a salir una, aunque sean para nosotros dos datos. Entonces, para que el gráfico funcione correctamente, yo tengo que seleccionar dos series. Y dos series significa primero seleccionar el dato que quiero, suelto y después ir a seleccionar el otro, ¿verdad? Entonces, ya aquí yo me voy a la pestaña insertar y en la pestaña insertar voy a encontrar el grupo gráficos. Vale, yo tengo aquí una opción que dice gráficos recomendados. Esto es más que todo cuando no sé qué tipo de gráfico le puede quedar a esta información, entonces yo le puedo dar aquí, ¿verdad? Démosle clic a gráficos recomendados y nos van a salir cuáles son los gráficos según los datos que nosotros tenemos, cuáles nos podría quedar bonito, ¿verdad? Ahora, si nos aparece de un color, no es cosa de nosotros, es cosa del... Puede ser que a usted le aparezca azul, amarillo y todo eso, ¿verdad? Yo creo que a usted le parece amarillo, ¿verdad? Norma, a usted también le parece amarillo, ¿verdad? No, a mí de varios colores. Le aparecen de varios colores. Ajá. Sí, dependiendo de la versión de Excel. Va, ahora, ¿cómo podemos comprobar de que los tenemos iguales? Va, por ejemplo, aquí tenemos nosotros los tipos de datos, los tipos de gráfico, perdón. Aquí está uno, que es de barras agrupadas, y aquí está el otro, ¿ve? Que es el de columnas agrupadas. El gráfico de barra y gráfico de columnas. Prácticamente para nosotros es lo mismo, porque solo que una barra es para arriba y la otra es para un lado. Pero él le llama diferente. Al que son para los lados, así, le llama barras, gráfico de barras. Y al que son para arriba, le llama columnas. Vamos a seleccionar el de barra, este que está aquí, el primero. Le damos a aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar, va a caer encima y probablemente sea bien chiqui, bien chiquito. Nosotros podemos dejar el gráfico en la misma hoja si así lo queremos, pero también podríamos mover el gráfico. Entonces le decimos mover gráfico, le damos clic. Ojo con esto, antes de continuar. Cuando yo tengo seleccionado el gráfico, se activa una pestaña que dice herramientas de gráfico y me enmarca dos pestañas, diseño y formato. ¿Sí? Ojo, si yo le doy clic afuera, o sea, deselecciono el gráfico, ya no existe. Porque esas pestañas aparecen nada más cuando el gráfico está seleccionado. ¿Ya? Entonces, en una de esas pestañas de gráfico, la que se llama diseño, que es la que se nos activó, es la que tiene la opción mover gráfico. Entonces hay que ponerle diseño. Ahorita estamos en el diseño, ¿verdad? Pero al final está la herramienta mover gráfico. Le damos un clic y aquí nos pregunta, ¿verdad? ¿A dónde queremos moverlo? Ahorita dice que se encuentra objeto en clientes. ¿Y quién es clientes? Clientes es nuestra hoja, porque así se llama, ¿verdad? Si ustedes fijan en la parte de abajo, se llama cliente. Pero nosotros la queremos en una hoja nueva, entonces le decimos hoja nueva, le damos a aceptar y se cambia a una hoja nueva. ¿Se le cambió a una hoja nueva?
Norma, ¿se le cambió una hoja nueva? Sí. Va, ok. A Norma le apareció, dice que de colores. No hay ningún problema. Ahora, Ese me pareció, ya lo seleccioné. Ahí estaba, lo que pasa es que no lo había buscado. ok, está bien. Va, entonces, si usted se fija, al moverme a una hoja nueva, la hoja nueva recibió el nombre de gráfico 1. Entonces, aquí, ¿verdad? Como estamos en el gráfico, pues estas dos herramientas son las que vamos a utilizar, la de diseño y la de formato. Para empezar, aquí donde dice agregar elementos del gráfico, ¿sí? Agregar elementos del gráfico, al desplegar me aparece todo lo que vimos allá, vea, el eje, los títulos del eje, el título del gráfico, las etiquetas de datos, la tabla de datos y todo eso. Va, por ejemplo, a este gráfico le podemos colocar etiquetas de datos. Si yo me ubico encima de etiquetas de datos, está seleccionado ninguna, pero tiene una opción acá para podérselas ubicar, ya sea en el centro, en el extremo, en la base, en el extremo externo o llamada de datos. Va, si usted se va ubicando encima, mire, si usted se va ubicando encima, ahí le van mostrando como ajá, cómo van a aparecer. El que me gustó a mí fue este, el que dice extremo externo. Siento que se ve más ordenado, ¿verdad? Le damos clic a ese y ya está, ¿verdad? ¿Sí? Va. Eso es que nosotros estamos de una sola vez personalizando, ¿verdad? Va. Si nosotros quisiéramos colocarle los títulos del eje, por ejemplo, aquí nos aparece el horizontal, que es el de la parte de abajo, y el vertical. Tenemos el vertical primario, le damos clic y nos aparece aquí, vean. Ahí le podemos colocar, le damos doble clic para que se seleccione el texto. Ahí está de lado, vean, ni modo, ahí así va a quedar siempre. Y le colocamos, por ejemplo, clientes, ¿va? Clientes. Y le damos, bueno, en el caso no se le da enter, sino que se le da clic afuera para que se quede el texto. Va, lo voy a hacer un poquito más grande para que vean. Va, se le da doble clic y queda así, vea, marcado. Entonces ahí le va a colocar, lo voy a hacer más grandecito para que lo vayan viendo, cliente. ¿Sí? Cliente. ¿Ya? ¿El que Y le va a luego, buscar? ¿hola? Clientes, dice. Sí, clientes. Ahí está, lo hice un poquito grande para que lo alcanzaran a ver porque es bien chiquito. Como es bien grande la cantidad de datos, vea. Va, y después le damos un clic aquí afuera, incluso a la par y ya se quita, vea. ¿Verdad? Vaya, nos vamos un poquito abajo, en mi caso, porque no veo. Y volvemos a agregar elementos de gráfico y le decimos título de horizontal primario, que es el primero. O sea, vamos a agregar los dos, vea. Vamos a agregar también el de abajo. Entonces aquí le vamos a colocar como título salario. Ya, salario. Y ya nos queda así. Ya, salarios. Me faltó la S, ¿verdad? Ahí está. Salarios. Y se le da clic afuera, ¿verdad? Vale. Y ya lo tenemos algo así, ¿verdad? Clientes y salario. Vale. Ahora, en la parte de arriba nos aparece el título del gráfico. ¿Cómo dice el título del gráfico? ¿Qué es el que está arriba? Aquí. ¿Cómo dice el título del gráfico? Salario. Salario. Le damos doble clic y ahí le colocamos total de salarios. Un ejemplo, salarios por
clientes. Total de salarios por cliente. Un ejemplo, vean. Vaya. Y si queremos colocarle la leyenda, aunque solo tengamos un solo color, se le puede colocar. Usted le dice agregar elementos del gráfico, leyenda, y solamente le indica dónde quiere la leyenda. Si la quiere a la derecha, si la quiere arriba, si la quiere a la izquierda o si la quiere abajo. Le vamos a decir a la derecha. Y nos va a aparecer un cuadrito amarillo nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que solo estamos hablando de un solo, en este caso, tipo de dato, ¿verdad? Que son los salarios. Vale, ahora, si no me gusta este color, ya esto es más presentación. Por ejemplo, aquí yo tengo cambiar colores. Y aquí nos aparecen, vea, solo me voy ubicando encima. No, creo que no, este no tiene la opción. Vale, vamos dando clic. Este no, espérenme, ahí está. Es que estaba seleccionado salario, ¿verdad? Vale, le damos clic aquí al gráfico, ¿verdad? Aquí al área del gráfico, le damos cambiar colores. No se vea, este verde sí, mire. Este es amarillo igual que este. Este es verde, este es color naranja, ya es un poquito más, mejor, ¿verdad? Estos ya son como más degradados, mira. Ya se va viendo así, ¿ve? Mire. Este viene siendo... Y ahí está, vean, gris, si lo quiero gris, por ejemplo. O colores verdes. Le damos clic aquí, vea, afuera de total de salario, vea. Aquí, siempre dentro del gráfico. ¿Ya? Estamos en la pestaña diseño y aquí, vea, cambiar colores. Vaya, y ahí solamente nos vamos ubicando encima. Anteriormente no nos daba porque teníamos seleccionado el texto. Y estos son como colores predeterminados. Por ejemplo, a mí me gusta ese porque es menos chillante. Un ejemplo. ¿Ya? Vale. Vale. Ahora quiero que observe algo. Aquí a la par de los colores nos aparecen los estilos del diseño del gráfico. Por ejemplo, eso sí, vea. Nosotros ahorita acabamos de configurar como de forma manual, vea. Por ejemplo, nosotros quisimos hacerlo, pero digamos que si no tenemos mucho tiempo para hacer eso, tenemos estilos ya predeterminados, que son los que están aquí, vea. Son todos estos, que ya tienen una presentación, vea, diferente de cómo queremos que se vea. Ojo, yo no le voy dando clic, solo me voy ubicando encima y él me va mostrando por si en algún caso me gusta alguno de ellos. Pero eso significa que lo que yo hice, pues algunas cosas se van a quitar. Por ejemplo, lo que yo hice, activé la leyenda. Pero si usted se fija en los estilos, por la forma de los datos, no tiene leyenda. ¿Ve? Y ahí voy viendo. ¿Ve? Esto lo voy haciendo sin necesidad de darle clic. Vea. Ahí se va viendo cómo queda. ¿Ve? ¿Ya? Y ahí está ese que tiene esta sombra, ¿verdad? Solo que lo veo bien fuerte de cerca. Vale, pero por el momento dejémoslo como nosotros lo tenemos, ¿ya? Y ahí está, mire qué bonito. Y si le queremos colocar un fondo a esto, ya por nosotros nos vamos a formato, siempre en herramientas de gráficos, a formato. Y aquí tenemos relleno de forma. Entonces aquí nosotros podemos darle un color, vean, no sé, le voy a dar este y ya cambia, mire. O sea, ahí hay que tener bastante cuidado porque hay que ver cómo se combinan los colores, vean. Porque si lo pongo así, mire, va a quedar así, vean. Si lo pongo negro, va a quedar así, mire. Ya se ve diferente, vean. Si lo pongo azul, va a quedar así. Y así sucesivamente. ¿Ve? Ahora, yo puedo tener esto, puedo darle un solo tono, por ejemplo, a ese le puedo dar, digamos, un tono gris o un tono azulado, ¿vale? Y va a quedar así, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso se lo di a toda la área del gráfico. Pero acuérdense que el gráfico tiene otra área, tiene dos, ¿verdad? Esta es toda la área del gráfico y tiene esta. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta?
Se llama líneas de cuadrículas. Se llama, ahí están las líneas de cuadrícula y es el área de trazado. Entonces, el área de trazado también puede tener su propio color. Por ejemplo, a este grande, a la área de afuera, le di ese. Luego le damos un clic donde está la área de trazado, se hace otro cuadro y a este yo le puedo poner otro color, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no siempre es necesario, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si necesitamos colocar que ese sea blanco, puede quedar así, ¿verdad? Y ya nos queda de esa forma, ¿ves? Ya tiene una presentación diferente. ¿Ya? Tiene que darle clic. Hay dos, vea. Uno es el de aquí, que es el amplio, que se enmarca todo, y luego está adentro de donde están los gráficos. Ese es el segundo, ¿verdad? Este. ¿Ve? Ya se le cambia el color. O sea, el más pequeño. ¿Le puedo dar clic? No, es que le tiene... No, siempre se seleccionan los dos. Porque si usted se fija, a mí también se me seleccionan los dos. Pero tiene que estar seleccionado también el de adentro, que es este, para que se le pueda cambiar color, ¿ve? Si usted se fija, le doy clic cerca de donde están los gráficos. Y ahí se me activa la cuadrita. ¿Lo pudo hacer, Norma? Sí, ya lo hice. Ok. ¿Va? Y así es como se va formando los gráficos. No, que aquí, sí, va, ahí está. Por eso yo decía, cerca de donde están los gráficos. Y ahí usted le da un color. Va. Pero ahora lo vamos a hacer un poco más pequeño, ¿va? Para eso sí voy a necesitar otros datos. Me regreso a la hoja de clientes. Regrésese por favor a la hoja de clientes. Vale, mire, ¿qué voy a necesitar? Aquí tenemos un cuadro estadístico que es similar al que hicimos el día de ayer, con la única diferencia que la temática es clientes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me pide el número de clientes, el salario mínimo, el salario máximo, el salario repetido, el salario general, pero también me dice el total de salario de los clientes de la clasificación A, el total de salario de los clientes de clasificación B, el total de salario, no, cuántos son de clasificación A, cuántos son de clasificación B y clasificación C. AFP Confía y AFP Crecer. Para hacer un gráfico, que es el que quiero hacer ahorita, me voy a dedicar a hacer estos tres. El orden de los factores que saquemos no afecta el producto, porque cada dato, pues, por individual. Entonces, vamos a utilizar, para poder sacarlos de clasificación A, ¿cuál función? Tengo que contar todas aquellas clasificaciones que sean A. ¿Cuál es la función que tengo que usar de acuerdo a lo que vimos el día de ayer? Ajá. Ahora solo ustedes dos las tengo porque Helen tuvo problemas. Ajá, Sara, no ha venido. Damari. ¿Cuál función de todas las que vimos ayer? Norma también. Ajá. Si le dicen que le den, ¿cuál? Igual. Ajá, pero ajá. ¿Cómo se llama la función que voy a usar? Función sí. No, porque la función sí, solo sí es para verificar, pero no es para contar. Yo necesito contar. No, y los apuntes, ¿dónde están los apuntes? La función que me permite contar un dato específico, ¿cuál es? Usted anda cerca, Norma. Se pone contar. Igual contar. Ajá, ¿pero qué? No voy a contar todos, voy a contar uno en específico. Contar y selecciona la clasificación. No, no voy a contar todos, voy a contar uno en específico. Contar cuenta todos, pero me dice que clasificación, tengo que ser específica, por lo tanto, ¿cuál es la función
que ayuda a contar un dato específico. Las celdas de contenido numérico. No, ese es contar. Contar cuenta, nada más. Pero yo necesito contar solo los que son de clasificación A. Contar algo específico. ¿Cuál es la función que me ayuda a contar algo específico? Igual, contar puntos y. Por eso yo le decía, Norma, usted anda cerca, ¿verdad? Pero le faltó. Igual, contar puntos y. ¿Cuál sería el rango que tengo que seleccionar? ¿Desde dónde a dónde tengo que seleccionar?